Hola, si bien recuerdas, hemos venido trabajando en algunos decretos de reconocimiento de esa conciencia yo soy que nos ha recomendado el maestro Saint Germain y que, por ejemplo, nos dice: yo quisiera poder marcarte con un hierro que te fijara en la conciencia yo soy y que no pudieras apartarte del uso constante de esa presencia grande y gloriosa que eres. ¿Qué es lo que está realmente diciendo Saint Germain aquí? ¿Será que nos está diciendo, mira, qué importante eres? O tal vez nos está diciendo, ojalá pudiera ser que nunca más te olvidaras de quién eres realmente. Hay algo infinitamente más grande detrás de todo. Una presencia grande y gloriosa. ¿Qué crees o cuándo crees que nos olvidamos de esa presencia grande y gloriosa que somos? Hoy quiero compartirte algo que me pasó a principios de este mes y que venía con la idea de compartírtelo, así que ya hoy dije, es el momento. Tal vez te pueda resonar de alguna forma. No sé si te ha pasado. Entonces, hace unos días tuve una interacción muy sencilla con alguien. Yo estaba tranquila e incluso le hice una broma a alguien queriendo como ser chistosa o divertida. Pero esa persona respondió de una forma que yo no esperaba. La forma en que respondió no fue muy amigable, sino todo lo contrario, fue hasta grosera. Pero realmente fue una situación pequeña. Probablemente algo que desde afuera ni siquiera parecía importante. Pero algo dentro de mí se activó. Todo esto te lo voy a contar como en cámara lenta, pero realmente sucedió, fue algo muy rápido. Al principio apareció la rabia por semejante respuesta y se lo hice saber a la persona poniendo un límite. Si el asunto hubiera sido solo eso, ahí hubiera acabado esa situación, listo, se pone el límite. Pero no fue así. Adentro mío, la rabia continuó y apareció como una sensación hasta de dolor. Era como si quisiera acabar con lo que fuera que se me fuera a pasar por delante. Pensé que tenía que ver con la otra persona, con la situación que estaba ocurriendo. Pero me di cuenta que si en ese momento yo seguía conversando con la persona en ese estado, seguramente iba a descargar toda esa rabia que estaba sintiendo. Así que observé la rabia. Observé las sensaciones en mi cuerpo. Y después me di cuenta de que había una parte de mí que se sentía herida. Y recuerdo pensar, ok, aquí hay algo mío. Esto ya no tiene nada que ver con lo que pasó. Porque aunque la situación pues había ocurrido afuera, lo que yo estaba sintiendo ya no tenía que ver con la otra persona. Había algo más profundo que se había activado. Y aunque en ese momento no podía entrar completamente en contacto con ello, sabía que había algo para mirar con calma después en cualquier momento que pudiera. Más tarde, entonces, cuando me pude sentar conmigo misma y escucharme un poco más, la respuesta que apareció fue muy interesante. Porque detrás de la rabia no había realmente rabia. Había dolor. Apareció una parte sensible y que se sentía vulnerable. Y que en ese momento de silencio conmigo misma pude abrazar.
Probablemente el mismo hecho podría haber sido interpretado de muchas maneras. Una forma hubiera podido ser: la otra persona tiene la culpa de cómo yo me siento. O otra hubiera podido ser: la persona tuvo un mal momento o está teniendo un mal día y reaccionó impulsivamente. O otra hubiera podido ser: la otra persona está preocupada por algo más y no está presente. Pero cuando una herida está activa o se activa, suele seleccionar o escoger la interpretación que mejor encaja con su historia. Si te das cuenta, en esta historia que te conté, aparece como un pequeño yo, como alguien que está ofendido, como que alguien que siente que tiene que defenderse o atacar. Y no como una idea, no como un concepto espiritual o algo así, sino como una experiencia real, algo que se siente. En general, esos momentos en los que nos identificamos con ese pequeño yo pueden ser muy incómodos. Y esto no necesariamente es malo. No es que ese pequeño yo sea nuestro enemigo y tengamos que eliminarlo, sino que una parte de nosotros pareciera que olvidara quiénes somos, que realmente somos. Y entonces comenzamos a identificarnos con los problemas, o con esa herida, o con los miedos, o con las preocupaciones, o con las historias que ese pequeño yo se cuenta. Esto nos sucede día a día, en cualquier interacción, en cualquier relación que tenemos. Este tipo de entrenamientos que nos da la vida, que nos permiten las mismas relaciones, también puede ser una oportunidad si la logramos atravesar en lugar de evadirla o evitarla. Porque si permanecemos en presencia, es posible darle luz a esas partes de nosotros que a veces permanecen escondidas u oscuras y que nos pueden mostrar algo muy valioso. Nos pueden mostrar tal vez cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, o cómo nos estamos relacionando con los demás. Nos puede mostrar cómo nos estamos hablando, cómo nos tratamos, qué es lo que creemos acerca de nosotros o de la vida, qué partes todavía están heridas y qué heridas están ahí, qué partes de nosotros todavía sienten tal vez miedo o rabia o tristeza o alguna emoción que nos desborda. ¿Y qué tipo de historias nos seguimos creyendo que de alguna forma empiezan a dirigir nuestra vida o que lo han hecho quién sabe por cuánto tiempo? En la medida que son los pensamientos que tenemos o las emociones que se nos activan y que probablemente define cómo nos comportamos o nos movemos por el mundo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando uno todavía se da cuenta que sigue identificado con los problemas, las preocupaciones, el miedo, cualquier emoción del momento, lo que otros piensan, lo que salió mal? ¿Seguimos en esa gloriosa y grande presencia que somos? Ahí ya no estamos en presencia, sino estamos siendo con lo que nos identificamos en ese momento, y que muchas veces nos gusta llamar problema. El problema es el otro, el problema es lo de afuera, el problema es que no me quiero, lo que sea, el problema soy yo. Pero quizás la diferencia no es que algunas personas recuerdan la presencia y otras no. Quizás la diferencia es cuánto tardamos en recordar y volver a nuestro estado de conexión con el presente, a ese estado de presencia. En mi caso, como te das cuenta, a mí todavía me suelen pasar cosas
todavía me pasa que a veces me identifico con algo, con alguna historia. Todavía hay cosas que me duelen. Hay momentos en que me olvido de esa presencia. Pero también he aprendido a regresar, a volver cada vez más pronto. Antes, por ejemplo, podían pasar años. Creo que pasé años identificada con cierta imagen. Luego podían pasar meses, semanas. Y ya después, en la medida que uno se va entrenando, pueden ser días, o después de unas horas, o después de unos minutos. Y a veces simplemente uno se da cuenta en el momento. Y dice, me volví a identificar con ese pequeño yo. Como cuando uno medita. Y en ese mismo instante ya comenzó el regreso. Aparece una pequeña distancia interior que nos permite observar y reconocer, aquí estás. Y no necesariamente eso implica que va a desaparecer la historia o la emoción o el pensamiento de inmediato. Pero ya no eres completamente eso. Y ese pequeño instante hace toda la diferencia de llegar a seguir anclada con la situación externa o con lo que sea que haya pasado. Ese pequeño instante es el que te permite volver a esa presencia amorosa que eres y simplemente observar. Y como tal, no parece que el objetivo sea eliminar a ese pequeño yo, sino más bien, como dice el maestro Saint Germain, que deje de ocupar el trono, que deje de gobernar. ¿Quién está gobernando tu vida? Yo te pregunto, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Tu personalidad? ¿Tus pensamientos? ¿Tus emociones tal vez? ¿O cualquier circunstancia externa? ¿Quién realmente está al mando de tu vida? Esto es como cuando nos damos cuenta que estamos desafinados. ¿Recuerdas ese capítulo? Si no lo has escuchado aún, te dejo la descripción en este video. Ahora bien, como tal, un buen músico no es alguien que nunca se desafina, sino tal vez es alguien que detecta la desafinación muy rápido y sabe volver a afinarse o afinar su instrumento. Es decir, cuando el músico se desafina, se da cuenta, vuelve y se afina para seguir con su música. Y no por ello se castiga o se insulta o insulta a los demás o deja de ser un buen músico. Pero cuando nosotros estamos identificados con esos yoes pequeños o esos yoes falsos que construimos, es posible que sí lleguemos a ese tipo de conclusiones. Y es curioso, porque cuando nos identificamos con una de esas partes, por un momento creemos que eso es todo lo que somos. Por ejemplo, si estoy preocupada, soy la preocupación. Si estoy herida, soy la herida. Si tengo miedo, soy el miedo. Cuando una herida es activa, durante un rato parece que se convirtiera en nuestra única realidad. Nos perdemos en esa realidad ficticia. Hasta que vuelvo a la presencia, a este momento. Y por un momento olvidamos que hay algo mucho más grande detrás de todo eso. Estos yoes pequeños en general tienen muchos disfraces y además suelen parecer muy razonables cuando aparecen. Pero lo interesante es que cambian de máscara, pero la sensación interna es lo mismo. Por ejemplo, en una persona puede aparecer como algo como no tengo suficiente dinero. En otra, no tengo suficiente reconocimiento. En otra, no tengo suficiente amor. Pero debajo de todas ellas suele haber una misma idea,
y es: no soy suficiente tal como soy. En general, existen varios yoes. A veces aparece el preocupado, a veces aparece el que quiere controlar todo, a veces aparece el que se compara o el que duda de sí mismo, el que se siente herido. A veces aparece el que siente que tiene que demostrar algo para ser suficiente. A veces aparece el perfeccionista. Hay muchos. Y durante mucho tiempo pensé que el objetivo era que dejaran de aparecer y eliminarlos y exterminarlos a todos. Pero, ¿y si tan solo es reconocerlos cuando aparecen, escucharlos, comprender que vienen a mostrar y aprovechar ese entrenamiento? Porque cada vez que uno de ellos aparece, algo está siendo revelado, algo se está mostrando, algo que quizás no habíamos visto con claridad. Y quizás el camino no consiste en convertirnos en alguien diferente y negar su existencia o evadirlos o hacer como si no existieran. Quizás solo consiste en recordar lo que ya somos. Esa presencia y simplemente volver a esa presencia. Así que hoy quisiera dejarte una pregunta. ¿Cuál es el pequeño yo que más suele visitarte? ¿Con el que más te identificas? Y si aparece, ¿qué es lo que sueles hacer? Tal vez no necesites luchar con él. Tal vez solamente puedas observarlo por unos momentos. Y si al principio reaccionas, tranquilo. O puede que logres observarlo por unos momentos, así te hayas detonado, o escucharlo. Y recordar que hay algo mucho más grande detrás de ese yo pequeño. Y preguntarte, ¿qué es lo que me está mostrando esto? ¿Cómo me puedo relacionar con esta parte de una forma más consciente? Y si en algún momento descubres que tal vez te cuesta observar estas partes por tu cuenta, a veces la presencia de otra persona puede ayudarnos a ver aquello que todavía no alcanzamos a ver por nosotros mismos, si estás dispuesto a observarte al interior tuyo. Recuerda que si sientes que puedo acompañarte en este proceso, puedes encontrar más información en la descripción de este video. Gracias por estar aquí. Sigamos caminando juntos.